Y estamos en la época en que aumenta toda la cantidad de estos insectos. Siempre primavera-verano son las épocas en que es la reproducción de estos insectos y por ende aumentan las poblaciones. En el caso de los jejenes, es un insecto muy difícil de controlar. Su reproducción se da en aguas correntosas, o sea, nuestro río Paraná es el lugar ideal donde se reproduce y ellos, la larva, a diferencia de los otros, por ejemplo, la diferencia de mosquitos, la larva de estos insectos se prende en las plantas que quedan a la orilla del río, ¿sí? Ujú. Por ende, el control es muy difícil. Si bien ya es un control diferenciado que se está haciendo, lo que pasa es que a veces no alcanza por digamos, todas las condiciones climáticas ambientales favorecen mucho la reproducción. Entonces, por más que uno haga el control, es difícil hacer que los niveles de poblaciones lleguen a niveles más bajos, ¿sí? Ujú. Y por otro lado, no es tan sensible a los insecticidas que se usan normalmente para el control del mosquito, ¿sí? Son bastante resistentes a esos insecticidas, así que lo único que nos queda es hacer el control de las larvas, que de hecho se hace puntualmente, va haciendo con un larvicida en toda la orilla del río, pero lleva su tiempo para lograr equilibrar las poblaciones. Ahora, Silvina, si bien nosotros, sobre todo los primeros, en las primeras semanas del mes de septiembre, ya la persona que regresaba de hacer algún tipo de actividad física desde el parque lo comentaba. Ahora bien, en estos últimos días, en estas últimas semanas, se ha visto mucho también estos jejenes en cada uno de los domicilios, en los jardines, en Claro. los patios también de cada una de las casas. ¿Cómo puede hacer el ciudadano, la ciudadana común precisamente para poder evitar que estos insectos permanezcan en nuestros domicilios o en cercanías precisamente a ellos? Bien. El tema de estos bichos es que se trasladan hasta 40 kilómetros, ¿sí? Mm. O sea, se van desplazando hasta Resistentes. 40 kilómetros. Son muy resistentes y son, ya te digo, son resistentes a los insecticidas. Entonces, por Encima. eso es que el control es más difícil, ¿sí? No, tienen su periodo de vida también, o sea, viven 30 días. La única forma de repelerlos es teniendo tela mosquitera en la casa, como todos los insectos, ¿sí? Hasta son. Fíjate que, o sea, uno por la experiencia, te pican hasta a través de la ropa Sí, también. Son totalmente. hasta los repelentes no le dan bolilla. Y hay que, es difícil decirlo, pero bueno, hay que tratar de convivir con estos bichos. No es convivir, pero sí evitar las picaduras de alguna u otra forma. Pero ya te digo, o sea, lo que es insecticidas son resistentes. O sea, los insecticidas que tenemos habilitados para utilizar nosotros para el control, Claro. que son los piretroides, no le hacen un efecto completamente como sí lo hace al mosquito, ¿sí? Entonces no tenés muchas formas de Ujú. controlarlo. Silvina, buen día. ¿Podemos decir que los insectos se han vuelto más difíciles de combatir o no? Y estamos, viste que estamos con el tema este del cambio climático. Todos esos cambios en las temperaturas, en las condiciones ambientales de los distintos lugares, favorecen a la proliferación de los insectos. Y por ahí también tenés los malos hábitos de las personas. Porque de hecho, así como las larvas de estos insectos se pegan como yo les decía hoy, en las plantas, también viste que la gente por ahí al río llegan botellas, plásticos y demás. Y bueno, también en esos lugares se pegan las larvas. Entonces, nuestras costumbres por allí favorecen a que sea más difícil controlar las poblaciones de estos insectos. Yo escuché también, no iba a hablar de moscas, pero bueno, vamos a aprovechar también el tema de moscas. Sí. Claro, el tema, la humedad y la temperatura. Siempre vos en la época estival, que aumentan las temperaturas, favorece la reproducción de los insectos, ¿sí? Sumale el tema de las humedades, de la humedad que hay, y sumale a esto, como dijimos recién, el tema de los malos hábitos. Vos tenés que, por allí se hacen basurales en lugares que no Sí. son lugares donde hay que tirar la basura, o sea, no se respeta el tirar la basura donde corresponde, en el contenedor. Por allí está el contenedor lleno y se le siguen poniendo cosas. Por ahí se llena el contenedor, pero con cosas que no son para el contenedor. Entonces, esos hábitos son los que también favorecen a que se reproduzcan estos insectos, digamos, por nuestras malas costumbres. Ahora, ¿se pueden plantear acciones conjuntas por vecinales, me imagino, como para poder controlar la población? ¿Y qué se podría hacer en el caso de que la respuesta sea afirmativa?
Sí, de hecho, viste que en Paraná a fines de agosto se empezó con las campañas de descacharrización en distintos barrios de la ciudad y son campañas integrales porque se hace durante toda una semana, toda una sensibilización, una concientización y después, o sea, al comienzo de la semana se hace todo un control más dirigido a roedores, también se hace una fumigación, pero para bajar el mosquito común, ¿sí? Claro. Lo que uno tiene que saber con esto es que por más esfuerzo que se haga desde el municipio, si yo no mantengo mi casa ordenada y limpia, en el sentido, limpia la puedo tener, pero por ahí falta orden. Y ese orden está dado por allí en las cosas que me quedan en el patio. Todo lo que es recipiente que me quedó en el patio, que pueda acumular agua, es un criadero de mosquitos y también sirve de refugio para roedores y alacranes. Y yo hoy te decía, si bien siempre primavera-verano es la estación de reproducción de todo esto, lo que después nosotros llamamos plagas, ¿sí? Que tenés roedores, tenés mosquitos, moscas y demás. Entonces, un granito de arena sería que nosotros ordenemos nuestro patio. Por ahí lo tenemos limpio, pero lo tenemos desordenado. Empezar a cortar el pasto, mantener el pasto corto, y a veces no alcanza, ¿viste? Yo he estado recorriendo por otras actividades barrios que ya fueron descacharrizados y presto atención cuando puedo ver un patio y veo el patio y está lleno de cosas. Entonces digo, nosotros organizamos desde el municipio campañas de descacharrización, pero hay poco apego de la gente a tomar estas medidas, que es el ordenar su patio, ¿sí? Claro. Silvina, por otra parte también en cuanto a la picazón en sí que genera, porque la picazón molesta, es molesta y además deja una roncha importante también, ¿no? ¿Esto repercute de acuerdo a la persona o seguramente de acuerdo al tipo de piel o cómo es la cuestión? Sí, es por la forma de alimentación que tiene el jejen. Es como que te hace con el piquito te hace como un tajito y eso hace un charquito de sangre. Entonces, por eso es la pápula que se da por la picadura del jejen. Por suerte, en nuestra zona no transmiten enfermedades. Digo nuestra zona porque en el África sí hay enfermedades transmitidas por jejenes. Claro. Pero acá no, por suerte no. Es solo la molestia y sí hay personas que son muy alérgicas a la picadura. Y por eso a veces la pápula es más grande. Claro, y eso pero bueno, ¿viste? Claro, ¿eso se puede calmar con algo, por ejemplo? Sí, algún antihistamínico que vienen de uso local, ¿sí? O sea, se compran en farmacia, no voy a dar la marca, no. Pero en una farmacia alguno pide, ¿viste? Hay uno que es muy conocido y es Decilo, poniéndose esa cremita. El caladril, el famoso caladril. Claro. Sí. Bien. Que hemos utilizado desde chicos, además. Sí, totalmente. Silvina, cambiando de tema, nos centramos ahora, si te parece, en algunos datos de la situación epidemiológica actual por la pandemia de COVID-19, por la pandemia de coronavirus. 4.518 son los casos activos que tenemos aquí en la ciudad de Paraná. ¿Qué análisis podés hacer de la situación en estos primeros días, en esta primera quincena de noviembre? No, según lo que nos han informado provincia y los informes que nos van mandando, es como que se van estabilizando los casos, pero siempre tenés el tema de que la mayor cantidad de contagios cuando se dan en las reuniones sociales, en el intercambio así o sea, esa reunión social que tenés, digo social pero social familiar, ¿sí? Las juntadas que hacen por allí juntadas a veces de 3, 4 personas, ¿sí? Entonces ahí vos tenés que se da el contagio. El problema está cuando cae alguna persona con factores de riesgo y a esos factores de riesgo a los que tenemos que cuidar porque esas son las personas que por allí llegan a la terapia. Ahora, o sea, todo lo que ha pasado en el mundo, vos ves que con temperaturas estivales es como que la curva esta se empieza a mesetar, que le dicen. No es porque el virus deje de funcionar, sino que son las costumbres que tenemos al mantener los ambientes más ventilados, al estar más distantes también, son conductas que favorecen a que, digamos, si hay una persona que está eliminando virus, al yo estar a una distancia, la cantidad de virus que me llegue es menor. Por ende, puedo disminuir la posibilidad de contagio. Pero todo esto, o sea, la única forma de prevención es usando las medidas que se nos vienen diciendo desde marzo de este año. El uso del barbijo es lo principal. Con el uso del barbijo vos vas a tener que te disminuye tanto, si la persona está infectada, disminuye la cantidad de virus que puede eliminar, y si la persona no está infectada, es la cantidad de virus que puede recibir.
Por ende, si estoy con otra persona charlando, si las dos personas usan barbijo y mantenemos distancia, mucho mejor todavía. Silvina, y por último, antes de despedirte y agradecerte, por supuesto, por tu tiempo y por la información que nos estás brindando, algunas consultas recibimos, e incluso lo comentaba nuestra movilera hace algunos minutos nada más, respecto de que si todavía es obligatorio la utilización en la ciudad de Paraná del barbijo o tapabocas. ¿Qué podemos decir al respecto? Y yo te diría que sí, o sea, el virus no se fue, porque uno por ahí ve los números, viste que por allí se publican números. Los otros días publicaron, creo que fueron 19 casos o algo así en Paraná. No quiere decir que no haya casos, ¿sí? Esos son los casos detectados por laboratorio. No quiere decir que no haya casos y que no siga la transmisión del virus. Entonces, todas las medidas que yo tome para evitar el contacto con el virus va a ser una forma de cuidarme y de cuidar a otro también. Recordar también que es una enfermedad, porque por ahí también esto puede suceder también, que a veces al tener contacto con menores cargas virales, puedo hacer cuadros más leves, cuadros con síntomas menos marcados, y por allí puedo estar transmitiendo el virus, pero no soy consciente de eso, ¿sí? Por eso es que la recomendación del uso de las medidas de prevención, principalmente el barbijo. Yo a veces también hago un ejemplo, perdón que tomo un minutito más. Sí, sí, por favor. A veces yo voy sola en el auto, no me pongo el barbijo, pero sí lo tengo al lado, al barbijo, porque si se me acerca alguien, automáticamente me lo pongo. Lo que tengo que saber yo es la forma de transmisión de la enfermedad. La enfermedad se transmite, o sea, el virus lo elimina la persona que está infectada. ¿Por dónde lo elimina? Por las vías respiratorias, si tose, si estornuda. Vos, el solo hecho de respirar, ya eliminás 20, en el caso de estar infectado, podés eliminar 20 partículas virales por minuto, ¿sí? Por minuto. Para infectarte necesitas tener contacto con 1000 partículas virales, ¿sí? Entonces vos sumás o multiplicás, por así decirlo. Si vos estás en un ambiente cerrado, estas partículas virales que estás eliminando quedan flotando en el ambiente, porque no es que se van automáticamente. O sea, ese virus puede sobrevivir un determinado periodo de tiempo. Si bien ese periodo de tiempo, ahora en verano, es menor, porque está, los rayos ultravioleta, la temperatura y demás, hacen que se destabilice más rápido, ese virus sobrevive. Unos 5 minutos te sobrevive. Si vos estás en un ambiente cerrado, sin barbijo, tenés más posibilidades de tener contacto con el virus, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, es la forma de cuidarnos. ¿Y qué más que estamos en contacto con otra persona y no guardando la distancia? También eso está comprobado. Si yo estoy a más de 2 metros de otra persona, tengo mínimas posibilidades de tener contacto con la carga viral esa que puede ser infectante. Entonces es guardar todas esas medidas de prevención para evitar contagiarnos y contagiar a otra persona. Claro.